¿Deben ser los mismos los que enseñan que los que administran? ¿O deben ser personas diferentes? Bueno, esta es una de las grandes discusiones que aparece, y hay personas que opinan de una manera y personas que opinan de otra. Y en Estados Unidos se ve que se ha llegado a una especie de negociación en una posición intermedia, en la cual está el rector, que no necesariamente es un académico, inclusive en algunas mejor que no sea académico, mientras existe esa figura que acá sería el vicerrector, que se llama Provost, que es el encargado del mundo académico. Entonces se ha llegado a una cierta negociación, pero en una área de tensión. Otra área de tensión importante que nombra es una cuestión fundamental en la Universidad Norteamericana, que son los donantes. Los donantes son muy bienvenidos, pero son peligrosísimos, porque se quieren meter en la universidad, se quieren meter en la organización de esto, van a dar, a veces dicen, doy tanta plata si la universidad pone tanta plata, si pone mi familia, si pone, es muy interesante todo la saga que cuenta de la familia Stanford, de la Universidad de Stanford, cuando ellos quieren echar profesores, y el rector le dice, no, ¿por qué va a echar un profesor si acá hay enseñanza libre? Pero la familia Stanford, que fue la que creó la Universidad de Stanford, quería tener control sobre esa universidad. Es muy importante, acá aparecen los aportes del Estado de los que hablaba. Si bien se origina de la sociedad civil, los aportes del Estado son muy importantes en términos sobre todo de apoyo a investigaciones científicas. El National Endowment for the Arts o el National Endowment for the Humanities o for the Sciences es una agencia como el CONICET, pero que hace becas que son $500,000, $3 millones. Estamos hablando de cifras que aquí nos parecerían infartantes. Y es un texto, y con esto termino, que trata de meterse, de colarse por todos los intersticios de la educación superior. Por ejemplo, cómo las autoridades de las universidades veían y trataban de controlar la vida privada de los estudiantes. Y cómo esto cambia cuando los estudiantes pasan a vivir en las universidades, en una especie de juvenilia, pero un poquito más grandes, y esto genera, puede haber mujeres junto con varones, puede haber cómo es esta vida. Y por ejemplo, la introducción del deporte en todas las universidades, la introducción del fútbol, y cuán importante es para poder entrelazarse que las distintas universidades tengan equipos de fútbol americanos para relacionarse entre sí. Y hay un libro que era un libro que leí hace mucho momento, que es sobre la educación superior en Estados Unidos, de Thorstein Veblen, que es el famoso de la teoría de la clase ociosa, que muestra una universidad muy corrupta en términos de que se ha mercantilizado. Él está escribiendo esto en 1910. Se ha mercantilizado y ha formado parte de una corporación más dentro del conjunto de corporaciones. Bueno, esto también es discutido en este texto, que les vuelvo a decir, realmente vale la pena releer, y como ya les dijo Raquel, si llenan, creo que tienen que llenar una, para que les... o pasarlo a buscar. Bueno, y realmente van a tener una lectura muy edificante y muy agradable aparte, cosa que siempre para el lector es bienvenida. Los invito ahora a usar un poco los conceptos y los debates que plantea Lucas para pensar nuestras universidades. Él dice que en el comienzo del libro, que empezar a contar la historia de las universidades norteamericanas en la época colonial es como llegar a una obra de teatro en el tercer acto, porque en realidad todo había empezado a pasar antes, en Europa, en 1600, incluso antes todavía. Y que ese linaje no es directo y simple, sino más bien discontinuo, ¿no? Si pensamos así nuestras universidades, ¿dónde empezaría la historia de la Universidad Argentina? Bueno, en realidad, digo, sucede en el caso de los Estados Unidos. Las primeras universidades coloniales son el trasplante de instituciones, digamos, del modelo de la universidad escolástica, si lo podemos decir así, ¿no? Digamos, claramente el modelo de Córdoba. Sí, son aquellas universidades orientadas fundamentalmente, diría yo, a la formación de teólogos, la formación de la élite del clero, si se puede decir así. En verdad, yo creo que, digamos,
como puede ver en el libro de Lucas, una transformación relativamente gradual de ese sistema. Si uno piensa en el caso argentino, creo que hay un momento central, porque, digamos, si bien en todas partes ese modelo tradicional entra en un proceso de disolución a finales del siglo XVIII, ese proceso dura básicamente todo el siglo XIX, y la construcción del sistema universitario argentino moderno, diría yo, es de la década de 1880. Sí, claramente esto tiene que ver con la sanción de la ley que va a regular, de la primera ley que va a regular el funcionamiento de las universidades a nivel nacional, que es la llamada Ley Avellaneda, que es una ley de 1885. Y esa ley impone un modelo que, por decirlo de alguna manera, es un modelo inspirado en el, como pasa también en el sistema educativo a nivel básico, en el modelo francés. Claramente en el modelo francés, la universidad en sus orígenes es básicamente la institución, como decía un historiador y digamos, académico de aquella época, es la institución que certifica la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal, ¿no? Es decir, el Estado a través de las universidades lo que controla es la formación de un conjunto de profesiones que son esenciales para la reproducción social: médicos, abogados y fundamentalmente ingenieros. Entonces yo creo que, bueno, lo que uno ve a partir de la década de 1880 son las tensiones que hay, porque ese modelo universitario es un modelo insuficiente para, digamos, en función de los diagnósticos que hay de la, digamos, de la situación política y social del país, y a lo largo del siglo XX nosotros vamos a ver toda una serie de intentos para transformarlo, para modificarlo, ¿no? Yo creo, para agregar a lo que decía Pablo, en principio es muy escaso el número de universidades en lo que va a ser después la Argentina. Es decir, tendríamos al caso que mencionó de Córdoba, más orientada hacia la tradición teológica más vieja, y la Universidad de Chuquisaca, donde estudió Moreno, más liberal, si uno, no sé, corregime vos, si uno puede llamar liberal en esa época algo. Mientras que en los Estados Unidos tenemos muchas. Y en la Argentina, y después de la sanción de la ley de Avellaneda, va a haber una apertura de nuevas universidades, pero van a ser hechas por el Estado Nacional. Es decir, las universidades van a ser hechas. La única universidad que no tiene el nombre nacional es la UBA. No es UNBA, es UBA porque se creó durante el gobierno de Martín Rodríguez, como iniciativa de Rivadavia, que era un estado provincial. Entonces la UBA tiene nombre, no tiene nombre nacional. Ahora, todas las otras universidades que se han creado tienen UN algo. Es decir, el rol del Estado Nacional ha sido fundamental, cosa que en Estados Unidos no ha ocurrido en lo más mínimo. Si ha habido estados que han invertido en educación y ellos tienen primero ese sistema, lo que decía Raquel, que no se podía entender la universidad norteamericana desde el siglo XIX. Ellos copian de los ingleses el modelo que tienen, que es el modelo del college y el modelo de universidad después del college, el PhD, el famoso doctorado en filosofía, que no es en filosofía, sino que en cualquier disciplina. Y copian tanto de Inglaterra que, por ejemplo, los edificios de Harvard terminan siendo copiados después en Oxford para ver lo que es el estilo oxoniano. O sea, es tan tremendo lo que copian los de Nueva Inglaterra, que los ingleses les llegan a copiar después, y uno ve en Oxford edificios que son muy oxonianos, son del siglo XIX. Ah, no, pero esto lo copiaron de Harvard. Es decir, creo que en Estados Unidos aparece esa importancia, digamos, de los gobiernos locales y las autoridades locales, y en la Argentina me parece que justamente no tienen, casi no, es un país que prácticamente no ha tenido universidades provinciales y no han sido demasiado exitosas, y mucho menos municipales, ¿no?